Oiga, presidente Quiroga, ¿qué opina de la petición y del tuit que mandó Yanine Áñez? Además, el cierre que es muy fuerte, ¿no? Menospreciar el esfuerzo de todos estos hombres, mujeres, etcétera, que salieron a las calles si no se va con un candidato único. A ver, no creo que dice eso. Lo que es el desafío en este momento, Fernando, para que entendamos lo que pasó en mi país. Hemos expulsado al tirano con una lucha de 14 años, una resistencia ciudadana, una movilización societaria muy grande. Se ha expulsado al tirano. Y si revisas la historia de América Latina, hay dos elementos que se deben entender. Cuando hay una tiranía, todo se decide en base a quién, el gobierno tiránico o la alternativa opositora. Maduro contra el resto, Ortega contra el resto, Evo Morales contra el resto. Cayó Morales. Si descuentas el fraude que hicieron, seguramente estuvo 38, 40%. Están lloviendo las denuncias de corrupción. En esta elección, el MAS no va a tener ni por asomo la votación que ha obtenido descontando el fraude Evo Morales. El desafío es evitar que suceda en Bolivia lo que pasó en Nicaragua, en Argentina o, si quieres, en Egipto. Que cuando cae un gobierno que tuvo mucho poder, mucho dinero, mucho tiempo, se va. La primera elección no es la problemática, es hacer un gobierno con una propuesta clara que entienda que se está heredando una situación económica desastrosa, una situación institucional pavorosa y que hay que hacer un gobierno fuerte con propuestas. Lo que Bolivia ha venido haciendo durante 14 años todos es sacar la tiranía. Ahora es hora de que tengamos una propuesta programática para el país. Y yo he salido con una propuesta, lineamientos básicos de cómo hacer una reconstrucción económica, una reparación democrática institucional, resistir el contraataque del socialismo 21 de Castro, de Maduro y de otros, para proyectar a Bolivia como corazón verde digital con una propuesta detallada que he hecho. Tenemos que votar por una propuesta para hacer un gobierno fuerte que responda a las enormes dificultades económicas que se avecinan, que luche contra el narcotráfico, que asegure que tengamos una Bolivia que se proyecta como corazón verde digital con arterias que nos conecten a los países vecinos, haciendo baterías de litio para asegurar que no ocurra lo de Nicaragua, Argentina, Fernando, que salió Ortega, salió Cristina, salió Mubarak en Egipto y pasaban un tiempo, unos años, y dejaban un buen recuerdo y volvían si no había un gobierno con una visión clara que garantice que se erradica la tiranía para siempre y que nunca más se arriesga la democracia y libertad. Expresidente Quiroga, me queda más que claro que el desafío es ese, precisamente. Y eso pasa en todos los países y también en aquellos que hay alternancia, no solamente en aquellos países donde hay una dictadura o un régimen impositivo, sino pues pasa en los países democráticos también, es decir, derecha, centro, izquierda, están en el poder, no funcionan, regresa la derecha y la derecha vuelve a fallar y se cambia. El reto es ese, el reto es hacer un buen gobierno que pueda dar continuidad, por supuesto. No necesariamente solamente en dictadura, pero conociéndolo a usted y tantas veces que nos hemos visto, hemos hablado, hemos participado incluso en eventos al mismo tiempo y con la temática de Venezuela, entendíamos en algún momento, y lo hablábamos usted y yo, que era importante la unificación de la oposición, era importante el hacer un frente único, ¿no? Y en este caso en Venezuela se ha apuntado siempre, y usted lo sabe bien, y lo ha impulsado, incluso usted acompañado de otros expresidentes, que se buscara un frente único, ¿no? Entonces, ahí yo pregunto, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué sí un frente único de oposición en Venezuela, desde la perspectiva de lo que hemos platicado usted y yo en cenas y en muchos lados, y por qué no en Bolivia? Porque Chávez y Maduro están en el poder hace 20 años en Venezuela y no los terminamos de sacar. Aquí en Bolivia hemos logrado, con todo respeto a la lucha de mis hermanos venezolanos, lo que allá todavía no se ha logrado: expulsar a la tiranía, recuperar democracia y libertad. El desafío cambió. Hay grafitis mexicanos que dicen, o centroamericanos, perdón, que cuando aprendimos la respuesta cambiaron las preguntas. El desafío era expulsar al tirano, lo logramos, está lejos. No influye, no incide, está lejos. Su partido no va a tener una votación favorable en esta elección. El desafío, como él ha tenido la bonanza del contrato de gas con Brasil que le dejamos un país sin deuda externa, una gestión económica favorable, producto de los precios internacionales altos y del gas que le dejamos. Fernando, se fue el tirano, pero acabó el contrato de gas con Brasil, que empezamos el año 99 y yo estuve ahí abriendo las válvulas. El desafío es hacer un proyecto con una propuesta sustentable que garantice que no se extrañe ni se busque o con nostalgia que los tiranos vuelvan. Si tú revisas
Fujimori sale del gobierno después de 10 años de abuso, saca 4 diputados la primera elección. Las subsiguientes elecciones siempre sacó mayoría congresal a través de su proyecto. Exactamente lo mismo de Ortega, se va, llega Violeta Chamorro en Nicaragua, llegan otros gobiernos, vuelve y ahí sigue. Lo mismo te puedo decir de Egipto, lo mismo acaba de pasar en Argentina. El desafío ahora no es unirse para sacar al tirano, es unirse sobre una propuesta, y eso voy a proponer, que garantice que tengamos un gobierno sólido, unido, firme, con una propuesta clara que asegure que enfrentemos las dificultades económicas. Fernando, Evo Morales ha dejado el país con un déficit fiscal de 8%. Es más alto que el de Argentina, es el más alto de Sudamérica después de Venezuela. Se acabó el contrato con Brasil. El señor siguió gastando los últimos años, cuando cayeron los ingresos, quemando reservas que han caído 8.500 millones de dólares en el Banco Central, multiplicando la deuda desde que empezó hasta que terminó por 5. Llegan tiempos muy complejos, hay mucho narcotráfico, y lo que Bolivia requiere, Fernando, es una propuesta que le dé al país respuestas para que tengamos la posibilidad de tener un gobierno firme ante el asedio. Tú sabes que va a venir el contraataque, 23, 24, 25, Foro de Sao Paulo, se reúne Maduro, Castro, van a seguir contraatacando. Hay que tener una defensa firme en el plano internacional ante Maduro, Castro y sus tristes padrinos en los gobiernos de México, de Argentina y de España. Hay que tener una propuesta económica clara. Yo he tenido la experiencia de lidiar con situaciones muy complejas, dificultades económicas, he aprendido a hacerlo, se terminó la bonanza, hay que dar esa respuesta económica, hay que dar respuestas sociales, hay que luchar contra el narcotráfico. He hecho un video de 45 minutos con propuestas claras, y hay muchos, en el MAS hay 3 o 4 candidatos, fuera hay 5 o 6. La gente salta, y muchos saltan cuando aparece el número 10, 11. Entonces no es que había 2, Fernando, ya hay 11, hay una sola propuesta, la que yo le he hecho a mi país, con lineamientos básicos claros que la voy a discutir, y espero tener el mayor consenso posible. Y el otro dato, Fernando, que hay que saber, si algo ha potenciado al chavismo en Venezuela y a Evo Morales en Bolivia, es el repudio a los acuerdos políticos. La Cuarta República en Venezuela, la partidocracia acá, yo no comparto que la solución, después de haber sacado al tirano, es decir, sentémonos 6 personas en un cuarto, dividamos cuántos diputados, cuántos ministerios, porque eso es lo que le da discurso a Evo Morales y al MAS para decir, ajá, vieron, me fui, y la economía se les complicó, empezaron a repartir cargos, volvió las megas coaliciones, claro, para que se lo extrañe y retorne. Hay que tener un gobierno sólido, firme, con propuesta, y soy el único que ha puesto una propuesta sobre la mesa, espero que otros lo hagan.